Vamos a hablar hoy de los Reyes Magos. Recuerden que tenemos una secuencia muy importante. Debido al tamaño de estos videos, nada más te vamos a decir que esta cápsula se llama los Reyes Magos. En primer lugar, la palabra Reyes no existe en la Biblia, ¿sí? Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Simplemente son magos, ¿sí? Bien, pero vamos a ver por qué se escogió Belén. Eso es una clave. ¿Por qué se escogió ese lugar? Voy a leer Miqueas 5, capítulo 2, textualmente, para que vean por qué se escogió Belén. Pero tú, Betlehem Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este capítulo y versículo de Miqueas denota, apunta, inclusive condiciona que el nuevo Mesías o el Mesías debe salir de Belén. Por eso Saulo de Tarso, muy inteligente, que es el autor del cristianismo primitivo, ¿qué hace? Simplemente sabe que David nació en Belén, o en Betlehem, en Belén. Belén está a 9 kilómetros de Jerusalén, hoy, actualmente, geográficamente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Saulo de Tarso? Bueno, pues si José, el padre de Jesús, ¿verdad?, viene de la casta, o sea, de la genealogía de David, pues lo hacen nacer ahí como 60ª generación. Pero ¿por qué salen los camellos, ¿verdad? En este caso, es un camello, un elefante y un caballo que vamos a llamar, son del siglo V, ¿sí? Pero ¿cuál es el origen de estos magos? Eso lo vamos a leer en Isaías 60, versículo 6. Textualmente dice: una multitud de camellos te inundará, camellos jóvenes de Madián y Efa, donde vienen de Sabá. O sea, estamos hablando de Sumeria, obviamente, ¿no? Imposible de otro lugar, ¿no? Por los lugares que se mencionan, sobre todo Sabá. Oro e incienso traen y anuncian las loas de Yahvé. Esa es la única referencia fehaciente que podemos nosotros testimoniar, ¿sí? Bien, Belén o Betlehem significa la casa del pan, en hebreo y en tiberio. En árabe es la casa de la carne, ¿sí? Y en cananeo es la casa del dios Lahamo, ¿sí? Bien. Tomemos en cuenta que Belén tiene 3000 años antes de Jesús, una ciudad muy antigua, ¿no? Bien, pero vamos a ver lo que dice Mateo en su capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. No habla de cuántos, ni de qué color eran, ni si venían en camellos, si venían en elefante o caballo, perdón, sí, caballo, ¿no? Eso es posterior, pero vamos a explicarlo así de esta manera. Y diciendo los magos: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate qué interesante. Desde oriente vieron la estrella de Jesús. Eso no es posible, obviamente, pero hay que encontrarle una metáfora, que Jesús era el Mesías, ¿vea? Entonces, para el nuevo cristianismo, se llama cristianismo primitivo, Saulo de Tarso, para ellos era el Mesías viviente que se llama, ¿no? Entonces, condicionan todo para que esto suceda. O sea, nacen en Belén, la 60ª generación, que se cumple lo que decía Isaías en su capítulo 60, versículo 6, todo eso se tuvo que ver cumplido para darle fe, testimonio y fuerza a todo esto. Pero ya lo que sigue después, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer, ¿no? Para tener mejor entendimiento. Dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque aquí está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Entonces, los magos, porque le dijeron, ahora sí, los magos de Herodes, o los sacerdotes de Herodes, dijo: oye, cuando regresen nos dicen dónde fue, si nació, etc. ¿Por qué? Porque ya Herodes tenía una sentencia por ahí de que iba a nacer un Mesías
y que lo iba a destronar. Entonces dijo Herodes, no, ahora que regresan los magos, que me digan, vamos y matamos al niño. Bueno, todos los magos, porque dice la Biblia, en sueños, les dijeron que ya no regresaran por ahí, ¿verdad? Porque pues, le advirtieron esta trama, ¿no? Y se fueron por otro lado. Bueno, pero esta matanza la podemos ver desde Moisés en Egipto, en Kamsa entre los hindúes, lo podemos ver también, ¿verdad? Entre Júpiter, o sea, en este caso Zeus, con Cronos y Rea, ¿verdad? O sea, también lo podemos ver en otros lugares. O sea, es un fenómeno místico muy interesante. Vean nuestras cápsulas de lo que se llama el segundo nacimiento, y van a ver ahí que tiene una explicación muy bonita. Ahorita vamos a hablar de los reyes, nada más de los Reyes Magos o de los magos, ¿sí? Bien, continuamos. Hasta el siglo V, fíjense lo importante también, o sea, hay un par de agregados muy importantes, entre otros, que se definen 3 magos, porque no se vean cuántos, ¿verdad? Y se definen que era un camello, un elefante y un caballo, y que eran 3 personajes. Esto es muy largo, más que ahorita pues, tenemos que dar una explicación breve, ¿verdad? Pero hasta en este momento, el siglo V, y sobre todo en la iglesia de San Apolinar Nuovo, en España, ¿verdad? Ahí ponen los nombres de Baltasar, Gaspar y Melchor, ¿verdad? Antes no existían esto. Claro, existían otros nombres en otros lugares, ¿no? Pero así, vamos a llamarle oficialmente, aquí sucede. Bien, aquí el problema está en el oro, en los regalos. Habíamos dicho que había 3 regalos: oro, incienso, mirra y dones. Esto está ya en Mateo, ¿no? Cuando se explica todo esto. Ahora, ¿cómo vamos a explicar el oro, el incienso y la mirra y los dones? ¿Sí? Ahí va. El oro era para los reyes, el incienso para los sacerdotes y la mirra para embalsamar, porque es un aceite muy importante que hacía conservar que la piel no se pudriera, y bueno, sobre todo lo que se llama embalsamar, que es ahorita vamos a llamarle la connotación mística. Embalsamar los cuerpos tiene que ver con la inmortalidad, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos esos 3 regalos, significa que nosotros traemos esos 3 programas: el arcangélico, que es el oro, el angélico, que es el incienso, y la mirra, que es este cuerpo que hay que embalsamar o inmortalizar, como lo queramos entender. Bien, y los dones son los programas que los dioses o Dios, los hijos de Dios, los Ben Elohim, ¿no? Según el Génesis 6, como sea, esos programas que nos dieron los hijos de los dioses, ¿ya? Ese es la estrella de David, esa es la estrella, perdón, de Belén, ¿sí? Entonces, esto es una explicación. Hay mucho misticismo, hay muchos secretos, es muy difícil si no se tiene una base de datos adecuada para poder dar un crédito razonable a todo esto que estamos diciendo. Bien, te invitamos a que veas las otras cápsulas de nosotros aquí en Somefer Sofía, donde todo el conjunto te va a ayudar. Esta es la penúltima cápsula de esta cronología de la Navidad, ¿verdad? La última es el 2 de febrero, que es el día de la Epifanía o de la Gran Luz. Te esperamos a los siguientes eventos aquí en Somefer Sofía. Gracias por estar con nosotros.